La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Gabriela Borja, ella es presidenta de la CAPEIPI. Gabriela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes, y a todos los que nos están escuchando. Mil gracias por este espacio. A usted muchísimas gracias. Gabriela, cuénteme cuál es la importancia real de las pymes dentro del proceso de reactivación económica después del paro nacional. Estábamos como queriendo levantarnos, luego nos volvieron a meter la cabeza en el agua y hoy empezamos de cero nuevamente. ¿Cuál es el papel en este momento de las pymes? Bueno, a lo largo de todo lo que incluye la generación económica del país, pues las pymes son las más importantes, son las que generan el movimiento, son las que generan empleo. Estamos hablando que dentro de las pymes son 70% de las plazas de empleo que están, que es lo que todos anhelamos. Tener empleo digno, que muchas veces se ha topado y realmente la situación posparo es bastante crítica. Nosotros hemos hecho un levantamiento de información dentro de nuestra CAPEIPI. Tenemos una afectación en el 97.4% de las empresas, y para muchas de estas empresas el paro nacional simplemente se convirtió en la estocada final, es decir, que cerraron empresas. Y ahora levantarse después de una pandemia y después de un paro de las magnitudes que tuvimos, realmente se vuelve cuesta arriba. Yo creo que los ecuatorianos y los empresarios somos muy resilientes y tenemos siempre el impulso y las ganas de salir adelante. Sin embargo, si no vamos de la mano con el gobierno y que se tomen las decisiones o nos apoyen con políticas que impulsen realmente al sector productivo, la situación se vuelve cuesta arriba. ¿Y cómo va en ese punto? ¿Hay conversaciones con el gobierno? ¿Ha otorgado el gobierno algún tipo de beneficio a las pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo líneas de crédito especializadas para las pymes? No está destinado para las pymes, y ahí es donde nosotros sí hacemos un llamado al gobierno. Hablan para el emprendimiento o las micro, pero un crédito de $500 a $5,000 a 30 años plazo al 1% no es algo que beneficia a las pymes. Realmente nosotros lo que exigimos es $200,000 de crédito a una tasa menor del 8% y que podamos contar al menos con un año de gracia y pagarlo en 60 meses. No es tan extenso el periodo y eso definitivamente sería un impulso económico realmente importante para el sector productivo. También entiendo que hay pedidos con respecto al SRI y también al IES, ¿no? Las pymes piden que en caso de moratoria exista un diferimiento de deuda, un 0% de interés en las afiliaciones e impuestos, además de tener un IVA cobrado contra factura pagada. ¿Estas medidas se van a pedir o la intención es pedirlas por un periodo determinado de tiempo? Bueno, son medidas que definitivamente van a apoyarnos posparo, por decirlo así. Recordemos que con la pandemia ya se hicieron convenios de pago con el IES. Sin embargo, al recaer en un incumplimiento adicional, pues esto genera intereses. Es tan importante que se considere al empresario a que no se siga cargando de más impuestos, de más intereses. Hay muchas personas que están arrastrando glosas y efectivamente eso no va a apoyarnos para salir adelante. Vemos con buenos ojos hoy un comunicado que vamos a tener prórrogas a 60 días en el SRI. Sin duda, eso nos va a apoyar. Pero hay otras consideraciones que deberían mantenerse. Por ejemplo, hemos venido trabajando en la Asamblea con la ley de pagos a plazos justos para las pymes. Nosotros, cuando facturamos al Estado o a las empresas grandes, recién cobramos a 120 hasta 180 días después y seguimos produciendo y seguimos es decir, necesitan extensiones tributarias. Extensiones tributarias, ya. Entonces nosotros tenemos que pagar, incluso sobre las facturas no cobradas ya tributamos. Es tan importante que se pueda considerar que los pagos de las facturas, los impuestos, sea una vez con facturas cobradas.
También estos pedidos que ustedes están haciendo, ¿han tenido algún tipo de respuesta del gobierno? Nosotros hicimos llegar al presidente de la República un comunicado con todas las propuestas que nosotros tenemos y se nos ha delegado al ministro, se me fue el nombre, de gobierno y al ministro del MIPRO. Es decir, al ministro Jiménez. Exactamente, con Francisco Jiménez y con Julio José Prat. Entonces, apenas nos han enviado un comunicado donde nos solicitan llenen el formulario de quienes van a participar en las diferentes reuniones. Esperamos esto se agilite porque nosotros ya estamos muchos incumpliendo el pago de impuestos en este mes. Ahora, también hay un tema sobre las exportaciones que ustedes han planteado, que es que se pide que exista un mayor control al contrabando e incentivos para la exportación, pero ¿no existen ya controles al contrabando justamente para proteger a la industria nacional? ¿No existen estos controles ya establecidos? Existen controles, sin embargo hemos tenido reuniones con el secretario de la SENAE aquí en Quito y efectivamente le hemos mostrado que hay huecos todavía por donde ingresa este producto terminado, sobre todo de países con muy baja calidad y definitivamente vienen a rompernos el mercado. Y ahí ¿en qué sectores? ¿Cuáles son los más afectados? Los sectores del sector textil, perdón. El sector textil es completamente bombardeado. Por Colombia, me imagino. ¿Perdón? Colombia, me imagino, lo que entra de Colombia. Colombia, Estados Unidos, China, sobre todo de China. Son los productos que entran, básicamente lo más económico de la menor categoría, que definitivamente en nuestro medio son apetecidos, aunque lo que generan es mucho mayor desecho, no tienen una durabilidad y no son controlados los estándares de calidad. Es decir, nos restan competitividad a los ecuatorianos y recordemos que con China no necesitamos un tratado de libre comercio para que ya nos rompan el mercado. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Van a pedir reuniones, sentarse a la mesa? Dice que ya ha tenido conversaciones con algunos ministros para hacer efectivo este tipo de pedidos, porque de por medio entiendo que hay al día de hoy ya hay proyecciones para despidos en este sector si no consigue mejorar su situación. Definitivamente, incluso no es solo con el gobierno central, también es el gobierno seccional. Hablamos ayer con la Secretaría de la Producción y detectamos que existen muchos vacíos y muchos problemas que nos generan pérdidas y que se han venido trabajando lentamente con el sector productivo. Sin embargo, ya deben tomarse acciones justo como reactivación económica. Ya no podemos seguir esperando que cambie el sistema, que sea un tema legislativo. No, tenemos que entrar ya con medidas y para eso sí hemos tenido una buena respuesta del municipio para entablar mesas de trabajo y ya encontrar el camino para estas actividades. Usted habla de medidas urgentes, obviamente la situación, como ustedes dicen, las pymes han venido arrastrando ya la crisis de la pandemia, incluso del paro de 2019, ahora el tema de la pandemia y luego este nuevo paro. ¿Han tenido medidas ya de cuántas personas podrían quedarse sin trabajo en caso de que no se les dé una ayuda a las pymes para que sigan manteniendo sus negocios? Bueno, ahí el número se viene complejo. Nosotros a raíz de la pandemia tuvimos alrededor de 840,000 plazas de empleo perdidas. Cuando hablaban de que ya se venía reactivando, apenas se llegó a 500,000, no se recuperaron las pérdidas y obviamente no hay empleos nuevos. Sin embargo, después del paro tenemos registrado una afectación en las plazas de empleo de alrededor del 30% dentro de nuestras industrias. Una situación que hay que apoyar urgentemente. Yo le agradezco muchísimo, Gabriela, por habernos acompañado. Espero volver a conversar con usted y tener mejores noticias. Muchísimas gracias, Gisela. Una linda tarde. Igual, gracias. Gabriela Borja, presidenta de la KPIP.